Ante tanta petición de tipos de contrato, aquí les traigo este video. Mi nombre es Rosalía Sánchez, soy educadora social y como tal acompaño a diferentes colectivos en diferentes situaciones de la vida cotidiana y del desarrollo del ser humano como tal, ¿no? En eso entran lo que son los contratos, los tipos de contrato, que muchas veces nos cuesta identificar y cuál es lo que nos corresponde o qué tipo de contrato o a qué estamos ligados con ese tipo de contrato. Así que les voy a presentar estos tipos de contrato, cada uno con su respectiva explicación, para que ustedes también puedan entender. Así que adentro vídeo. El tipo de contrato indefinido, que es la que por excelencia suele ser la más anhelada. Es cierto que este tipo de contrato antiguamente tenía un peso legal más alto, se puede decir, porque cuando te despedían o finiquitaban el contrato, tenían que darte 31 días por año trabajado. Esto ha ido reduciendo porque los derechos laborales se han ido perdiendo. Vale, las características que debe tener este contrato. Tiene una duración definida y se mantiene hasta que una de las partes decida finalizar el despido, dimisión, jubilación, etc. La ventaja: mayor estabilidad laboral para el trabajador o trabajadora. Las indemnizaciones por despido son mayores en comparación con otro tipo de contratos. Modalidad: tiempo completo, jornada completa, o sea, 40 horas semanales, que es lo que ahora mismo está, o tiempo parcial, que sería jornada reducida, dependiendo el 30, 70, 50%, un tanto por ciento de tu jornada. Y según eso, siempre estos tipos de contrato todos los contratos están de cada sector, tienen su convenio colectivo para mirar salarios. El otro tipo de contrato, que es contrato temporal, las características tienen una duración determinada que puede ser fijada por un tiempo específico o vinculado a una realización de obra y servicio concreto. Tipos: los obras de servicio determinados para la realización de una tarea concreta, como autonomía, sustantividad propias dentro de la actividad de la empresa. Imagínense, normalmente por obra y servicio se está terminando este tipo de contratos porque ha habido bastantes tipos de abuso, ¿vale? Pero es cierto que muchas veces en una empresa que es, imagínate, que es de construcción, suelen contratar hasta final de obra, ¿vale? Esto es lo más visible en este sentido. Después también eventual por circunstancias de producción, que hay un aumento de producción. Imagínense las jugueterías que hacen juguetes para Navidad, pues hay un aumento de producción y por eso dan un contrato temporal, ¿vale? Y de interinidad por sustituir a trabajadores con derecho a reserva de puesto de trabajo. Por ejemplo, una persona que coge una excedencia voluntaria una vez que cumple los requisitos que la empresa pide, le reservan su puesto de trabajo. Por eso es un contrato temporal. La persona ha solicitado una excedencia de 6 meses, 12 meses. Ese es el tiempo que va a cubrir con un contrato temporal. Contrato para la formación y el aprendizaje. Las características que tiene es que está dirigido a jóvenes de entre 16 y 25 años. No tienen que tener una cualificación reconocida en el sistema educativo, o la formación profesional combina formación teórica con la práctica. Duración mínima 1 año y máxima de 3 años. Finalidad: fomentar la inserción laboral y formación del trabajador. Este tipo de contratos suelen ser bastante ventajosos para las personas que buscan esa experiencia y a la vez buscan aprender un oficio. Es bastante recomendable y también siempre debemos mirar el convenio colectivo. Por otro lado, tenemos contratos en prácticas. Contratos en prácticas son características dirigidos a personas con titulaciones universitarias de formación profesional o certificados de profesionalidad que busquen adquirir experiencia profesional acorde a sus estudios. Duración mínima 6 meses, máxima 2 años. Requisitos: el título no puede tener una antigüedad de 5 años o 7 años para personas con diversidad funcional. Este tipo de contratos, normalmente cuando hacemos un certificado profesionalizador, casi en su gran mayoría de los certificados profesionalizadores tienen 80 horas de práctica. Cuando son formaciones técnicas, auxiliar de enfermería, mecánico, ortopedia, que son técnicos superiores, son arriba de 450 horas de práctica que se efectúa
antes de finalizar la formación. Imagínate que estás estudiando en un instituto público, el primer año no haces prácticas, el segundo año ya te toca hacer prácticas las 400 largas, cuando estamos hablando de FPs de formación técnica. En la universidad, por norma general, dependiendo la carrera, puede ser tercero, cuarto que hagas prácticas o directamente en cuarto, dependiendo cada situación. Eso es el contrato en prácticas. Y a día de hoy, estos tienen que estar dados de alta en la seguridad social porque contabiliza para la jubilación, no para cobrar prestación, para la jubilación. Contrato de trabajo a tiempo parcial. Características. El trabajador presta sus servicios durante un número de horas al día, a la semana, al mes o al año inferior a la jornada a tiempo completo. Ventajas. Posibilidad de conciliar la vida laboral y personal. También puede ser una puerta de entrada al mercado laboral. El contrato a tiempo parcial te permite compaginar. Imagínate, no quieres trabajar al 100%, que son las 40 horas semanales, porque tienes cargas familiares, tienes niños pequeños y quieres solamente trabajar una parte de la jornada. ¿Cuál ha sido la modificación en este aspecto? Hace un año atrás, vamos a decir, que se modificó la ley. Antes, cuando tú solamente cotizabas el 50% de la jornada, imagínate que trabajas 5 años y solo habías cotizado 2 años y medio, trabajando al 50% de la jornada, o sea, tiempo parcial. A día de hoy, esto se cotiza como al 100%, pero siempre tenemos que tener al momento de cobrar la base de cotización que tenga la persona que está trabajando a tiempo parcial. Imagínate que a jornada completa el salario son 2.000 euros, a tiempo parcial serán 1.000 euros, hablando del 50% de la jornada, ¿no? Entonces, este tipo de contratos lo que te permite es eso, justamente poder compaginar la vida familiar o si estás estudiando, etcétera. Pero es cierto que al momento de jubilarse sí que se contabiliza los años enteros. Antes, si tú trabajabas 5 años, solo se contabilizaba 2 años y medio porque era media jornada o tiempo parcial. Ahora se contabilizan los 5 años, pero tu base de cotización son 1.000 euros, no 2.000 euros como la otra persona que trabaja a tiempo completo. El contrato fijo descontinuo es que tú tienes un contrato, inicias una relación laboral con el empresario y cada año, en verano, tienes que ir a trabajar allí. Y esto te da la tranquilidad a ti de poder trabajar, de decir, al año tendré nuevamente trabajo, y el empresario te tiene que garantizar cada año ese trabajo, ¿vale? Este tipo de contratos también da esa ventaja al empresario de que al año siguiente tú sí o sí vas a tener que volver porque tienes una relación laboral vigente. Normalmente las personas que residen aquí en España, este tipo de contratos lo que hacen es, imagínate, yo trabajo 6 meses y los otros 6 meses me voy al paro o voy a otro tipo de trabajo. Pero también es cierto que en la actualidad se está aplicando el fijo discontinuo a contrataciones en país de origen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para la temporada de la cosecha se necesita un número mayor de personas que quieran venir a trabajar al campo. Y vuelvo a decir, aquí en España muchas veces no queremos o no quieren trabajar en el campo y por eso se tiene que hacer una contratación de país de origen. Cuando se hace una contratación de país de origen en este aspecto, lo que te facilita es que la persona se le adjudica un TIE, una tarjeta de residencia que tiene una máxima de duración de estabilidad aquí en España de 9 meses. Normalmente son 6, ampliable 3 meses más. La persona que viene con un contrato fijo discontinuo de país de origen, hablando de temporeros, por ejemplo, normalmente vienen por 6 meses. Hay excepciones que se pueden alargar hasta los 9 meses. Los otros 3 meses sí o sí tienen que volver a su país y al siguiente año volver nuevamente al mismo puesto de trabajo con la misma empresa que les ha proporcionado este tipo de tarjeta de residencia aquí en el territorio español. Ventajas, no sé, compaginar la vida laboral con la vida formativa, compaginar tus proyectos con la vida laboral, etcétera, etcétera. Contrato de relevo. Sí, las características se utiliza cuando un trabajador de la empresa se va a jubilar parcialmente, se contrata a otro trabajador para sustituir las horas que ha dejado. Imagínate que una persona tiene 64 años, el último año decide no trabajar todas las horas o unificar sus horas, hacer las 40 horas pues de forma más dividida o hacer un tanto por ciento solamente de la jornada. En este caso se contrata una persona para cubrir esas horas, por eso se llama de relevo y la duración es hasta que el trabajador de relevo alcance la edad de jubilación completa. Cuando la persona se jubila, si la empresa ve el perfil y ha dado un poquito como
tiene las competencias para ocuparlo, pues ya suele ser una promoción interna y que la persona pueda quedarse con esa plaza. No siempre ocurre. ¿Por qué? Porque muchas veces se hace contrato de relevo y hay otras personas que están esperando ese tipo de puesto fijo, ¿no? Contrato de obra o servicio determinado. Este tipo de contrato y obra ha sido bastante famosillo porque muchas veces, bueno, primero vamos a leer las características. Se celebra para realizar una obra y servicio concreto que tiene autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa. La duración es variable dependiendo de la obra y el servicio que va a realizar. Este tipo de contratos normalmente se ejecutaban imagínense, proyectos que tienen una durabilidad de 6 meses, ¿no? Entonces, no saben si va a ser 5, si va a ser 4, si va a ser 3, no hay una aproximación, por eso se dice por obra y servicio, porque así el empresario, imagínate que al segundo mes se finaliza la obra, como es por obra de servicio, tiene la capacidad de despedirte y no darte todo lo que te había prometido, porque no te puede decir, va a ser un contrato por tiempo determinado, sino es un contrato por obra y servicio. Ventaja, permite al empleador adoptar a la plantilla las necesidades concretas del proyecto específico. Bueno, es más ventaja para el empleador, como siempre, pero bueno, el trabajador o trabajadora también se puede beneficiar de que en un determinado tiempo va a poder buscar o irse al paro, por ejemplo. Contrato de alta dirección. Sí, existe este tipo de contratos. ¿Por qué? Las características son contrato específico para directivos o altos cargos de la empresa que tienen mayor autonomía y responsabilidad. Normalmente los periodos de prueba para este tipo de puestos suelen ser un poco más largos de lo habitual porque es una responsabilidad muy grande la que adopta el director o directora, futuro director o directora del departamento. Y esto está regulado por una ley en concreta. Y es cierto que para acceder a estos tipos de contrato de dirección, de alta dirección, entran formaciones, capacitaciones para la persona que va a ocupar ese puesto. Literal, les entrenan para que puedan ellos mismos llevar esa empresa. Bueno, si les ha gustado el contenido, ya saben que mi nombre es Rosalía Sánchez, yo genero contenido en YouTube, en TikTok, en Instagram, brindo información, etcétera, etcétera. Feliz día.